Muy buenas tardes, bienvenidos. Es miércoles, como cada miércoles tendremos secciones habituales. Por ejemplo, va a estar nuestro veterinario de cabecera, con quien se pueden poner en contacto, ya lo saben siempre, a través de nuestro correo electrónico platoabierto@televigo.com, platoabierto@televigo.com. Pero antes, si les parece, vamos a hablar de una historia diferente del mundo, que es el título de este libro de Fernando Trías de Bes. Ustedes lo reconocerán, por lo menos el nombre seguro. Él es escritor, es economista, ha escrito multitud de libros, más de una veintena, y ha sido traducido a innumerables idiomas, y además nos puede atender a esta hora. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, María. Nos cuentas en este libro una historia diferente del mundo, ojo, no tanto basada en los datos, que es lo que prevemos de un economista, sino en las emociones. Es un libro de conductas, de emociones y, a ver, no es una historia completa del mundo, yo no soy historiador, no recorro Mesopotamia, en Antiguo Egipto, es decir, no, lo que hago es hacer una historia de cómo se han configurado las civilizaciones actuales en cuanto a forma de organización social. Al final, los hitos y los elementos en los cuales nos hemos ataviado para funcionar no son tantos, ¿no? Disponemos del intercambio, disponemos de la propiedad privada, del dinero, formas de asociación, mutualización o Sí. seguros y una serie de libertades y poco más, y con eso se han configurado las sociedades actuales. Todo esto se va anclando en la historia, y lo curioso e interesante es que surgen de instintos y de conductas. Este es un libro sobre cómo las conductas y los instintos, se podría haber llamado una historia de los instintos económicos, ¿no? Cómo van configurando el cómo nos organizamos como especie. Oye, es que se habla mucho de dinero en este libro, de cómo empezó el trueque, por ejemplo, o alguna curiosidad como una barra de pan haya valido lo mismo durante 300 años, ¿no? Porque mezclas historias, consecuencias y también curiosidades para hacer una lectura todavía más amena. Sí, el libro está lleno realmente de muchísimas curiosidades, ¿no? Por eso, por ejemplo, hay un capítulo explico una barra de pan pudo durante la Edad Media costó lo mismo durante 300 años, y luego tienes después de la Primera Guerra Mundial la hiperinflación de Alemania, o luego la de Hungría se llegó al 150.000%, y tenías que una barra de pan te podía costar 10 veces más desde el principio de mes respecto al final de la semana. Entonces, como una misma sociedad, como los seres humanos, ¿qué conductas hay detrás que puedan hacer que un precio no varíe en 300 años y otro que varíe casi cada día, ¿no? Son las hiperinflaciones, que es un fenómeno monstruoso de las sociedades. Pero está lleno de anécdotas, ¿no? Por ejemplo, las primeras falsificaciones de monedas, como las monedas eran de oro y plata, pues se cogían del canto, se limaba un poquito, luego la moneda pagabas, nadie se daba cuenta, y ibas adquiriendo un poquito, unos miligramos de oro, de plata de cada moneda. Por eso, al acuñarla, se decidió poner las rayitas que hay en los cantos, que son para que si te daba una moneda que estaba corrompida pudieras verlo. Pero fíjate que las monedas son de aleación, son de cobre, nadie va a poderse a rayar un poquito una moneda, pero seguimos poniendo rayitas en los cantos de las monedas, ¿no? Hay muchas historias como elementos de incentivo disuasorios que vamos poniendo alrededor de la economía y del dinero para funcionar y que no se colapse la sociedad. Oye, yo que soy muy romántica siempre pienso que el amor mueve el mundo, pero tú lo que nos vienes a contar en este libro es que no, que bueno, que el amor puede mover parte del mundo, pero que hay otros instintos y otras emociones que son incluso yo creo que más fuertes, porque, bueno, si volvemos a hablar de dinero, que se habla mucho en este libro, precisamente el dinero, o en principio el trueque, llegó pues para evitar que nos matásemos, ¿no? A raíz de la envidia y también de la ira. Sí, una sociedad moderna es imposible que se constituya o no arranque sin el intercambio. El intercambio es el primer motor de toda civilización. Y el intercambio, si tú miras las conductas por las cuales surge, es bastante patético, entre comillas. El primero tiene que haber un excedente, algo para intercambiar. Si no te sobra, no tienes nada que intercambiar. Y el excedente surge porque hay miedo al futuro. El miedo a la incertidumbre, que es una cualidad eminentemente humana. Los animales comen lo que necesitan para el día, no acumulan para cabo de 2 o 3 días. El ser humano es un ser previsor. Tiene incertidumbre con el futuro, tiene miedo y acumula, genera excedente. El excedente lo ve la tribu vecina y genera envidia. Quiero aquello que sobra, quiero aquella riqueza. Y el primer instinto es guerrear, el primer instinto es atacar. Pero claro, eso engendra violencia en sentido contrario, y eso a la larga, bueno, también hay un desarrollo evidentemente, del sistema límbico y de la compasión humana a lo largo de nuestros ancestros, pero fíjate que al final es miedo al futuro, envidia de lo ajeno
y me aseguro de que no se vengan de mí, voy a dejar de matar y voy a crear yo mi propio excedente para ponerme a comerciar. Entonces, el intercambio es el mayor seguro de violencia en sentido contrario, es un seguro de venganza. Oye, otra de las conclusiones a las que yo no sé si tú querías que yo llegase a esta conclusión, ¿vale? Tras leer este libro, es que son importantes las emociones, pero no tanto las de la sociedad, que también, como por ejemplo la de incertidumbre, como la de los poderosos, como por ejemplo, cómo nacieron las sociedades anónimas. Otra cuestión que tú explicas, no es lo mismo que yo tenga un sentimiento o una necesidad a que lo tenga un gobernante. Claro, a ver, en las sociedades anónimas se llaman anónimas porque se quería esconder el nombre de quienes eran los agraciados con favores de monarcas para recibir, pues, desde explotaciones de rutas comerciales hasta monopolios de toda índole. Luego es verdad que las sociedades toman lo mejor del invento social, vamos a coger la sociedad anónima y la vamos a utilizar para otro cometido ya totalmente mucho más abierto y menos corrompido, ¿no? O no corrompido en absoluto, ¿no? Que pueden ser, pues, sociedades de transmisión libres de acciones. Son inventos sociales. Lo interesante es que más allá de los inventos, de las maquinarias, de la tecnología, las sociedades tenemos inventos sociales, ¿no? La mutualización. Por poner otro ejemplo, la mutualización, el podernos cubrir entre nosotros los propios seguros, que es una industria que nos puede parecer, pues, un tanto gris, un poco aburrida desde fuera, pero sin seguros el mundo no sería ni una décima parte de lo que es. No te comprarías un coche, no emprenderías un viaje, no montarías una cadena de televisión, no emprenderías un negocio. Necesitas la mutualización, la cobertura de los riesgos, ¿no? Son inventos que surgen del convivir en sociedad y surgen realmente de los instintos humanos. Oye, que yo te iba a preguntar al comienzo de esta entrevista que qué emociones, aún no respondas, que qué emociones te guiaron para escribir este libro. Pero lo cierto es que yo después de leer el prefacio ya simplemente entendí que había una emoción que era el asombro, que era la que te había llevado. Sin embargo, después en la guía de instintos y conductas que tú escribes al final del libro no aparece el asombro. Es verdad, porque aquí el asombro que lo explicaremos la anécdota porque es muy buena, María, es un punto de inspiración personal, ¿no? Pero no es lo que mueve o configura las formas de organización social, a pesar de que en el anexo, como bien dices, creo que hay como unas 50 o 60 conductas que he identificado, Sí, sí. y 10 que explican el 80% de los fenómenos sociales, ¿no? Sí, explicarlo muy brevemente. La anécdota: yo estaba pasando las vacaciones en el sur de Francia, he visitado una isla, se llama la Isla de Ré, quien seguramente algunos espectadores la conoce, y si no, que vaya a visitarla. Es una muy protegida, muy poco tráfico, y en un momento dado pasé por una parada comercial que estaba al aire libre, al lado de una playa, y no había nadie vigilando, no había ningún dependiente, estaban todos los productos expuestos y había un cartelito y ponía: tome el producto que quiera, el precio ya lo pone en cada producto, y hay una cesta, deje el dinero de lo que vale, se lleva el producto, se le coge el cambio y lo coge. Era al final del día, yo conté en la cesta unos 300 euros, me quedé anonadado. Luego tomé mi bicicleta, incluso compré algo, cogí el cambio, luego tomé mi bicicleta y claro, la cabeza me daba vueltas y decía, a ver, innovación tecnológica cero, pero innovación social toda. O sea, qué pasada desde esas tribus que se mataban entre sí para coger el excedente ajeno hasta esta forma de comercio, que ahora es una forma de comercio sostenible en la Isla de Rey, lleva tiempo y se sigue haciendo, porque la gente lo respeta. Digo, ha tenido que evolucionar mucho la conducta humana. Y por tanto pensé, oye, qué interesante sería poder examinar el cómo nos organizamos las sociedades hoy en día a través de ver cómo han evolucionado las conductas. Y esa es la historia del libro. En este caso, las conductas evolucionaban en un paraíso natural donde entendemos que la calidad de vida es muy diferente a la que tenemos ahora nosotros en medio de una pandemia donde en principio nos generaban una serie de sentimientos como era el miedo. Yo creo que ahora mismo está todavía la incertidumbre pese a todo y hay una conducta que no sé si tú has identificado en la actualidad y la pregunta es ¿a dónde nos lleva esto? Que es la duda, ¿no? Que de repente dudamos de todo, de lo que nos dicen, de si saben quién está mandando, si sabe lo que hay que hacer, si no. Todos estos sentimientos que estamos teniendo durante apenas año y medio van a revolucionar, ¿tú crees, también algo socialmente? ¿Vamos a cambiar la forma de actuar? ¿Vamos a instaurar nuevas normas? Pues te voy a sorprender, María, pienso que no. Pienso que no. O sea, pienso sinceramente, mira, guerras y pandemias en la historia ha habido muchísimas, pero guerras y pandemias que hayan cambiado las civilizaciones ha habido muy pocas.
Entonces, esta pandemia, hombre, sí que dejará dos cosas y están ya identificadísimas socialmente, que es la aceleración de lo digital, pues esta misma entrevista probablemente la hubiésemos hecho presencialmente en circunstancias normales, todo lo digital se ha acelerado y evidentemente el teletrabajo. Ha caído el mito de que el teletrabajo no es productivo y que la gente diría que está trabajando en casa y estaría haciendo otra cosa. Entonces, ha cumplido, la gente cumple y la productividad es fuera desde casa. Hombre, no es poco, son dos elementos que creo que van a dejar esta pandemia. El teletrabajo tampoco es posible en todas las profesiones. En España, ni que quisieran, 4 de cada 5 personas no pueden teletrabajar. ¿De acuerdo? Con lo cual, yo te diría, esos dos cambios, que está bien, pero poco más. Esto, todos los virólogos ya están hablando que para la siguiente primavera este virus va a quedar bastante atenuado y va a ser un virus más que va a quedar en el elenco de los virus que los seres humanos como especie hemos ido superando e incorporando en, en nuestra naturaleza biológica. Oye, que te preguntaba antes si lo importante eran las emociones de los que mandan, de nuestros gobernantes, de los poderosos, y hago otra pregunta a más. ¿Deberíamos fijarnos también en el carácter de la gente que nos gobierna o que queremos que nos gobiernen de cara a pensar en las decisiones futuras que van a tomar y nos van a afectar? Absolutamente. En el carácter, en la formación, en las intenciones, en sus valores y en su cultura. Es decir, gobernar un país es muy serio. Se dice que la grandeza de la democracia es que cualquier persona puede llegar a gobernar. Para mí no. Para mí la grandeza de la democracia es que cualquier persona puede votar, pero no que cualquiera puede gobernar. O sea, de hecho, para dirigir una multinacional te piden muchas veces un currículum y una experiencia muchísimo más fuerte que para gestionar un país que habría que tener haber pasado. Mira, ni yo podría. O sea, yo tengo mucha experiencia, por ejemplo, en 6 idiomas, hablo 4 idiomas y tengo mucha experiencia, por ejemplo, en el sector privado, el sector empresarial, pero no en el sector público. Y por lo tanto, yo no estaría preparado para gobernar el país y tengo una formación superior. Yo creo que se tiene que haber tenido experiencia en el sector privado, en el sector público, idiomas, experiencia internacional y una formación muy importante porque gestionar un país es algo muy serio. Oye, entre todas las emociones que han movido el mundo a lo largo de este tiempo, ¿cuál destacas? Mira, lo que destacaría es que son antagónicas. O sea, yo creo que eso demuestra que el ser humano somos capaces de lo mejor y lo peor, porque entre el top 10 tengo la ansia de poder y sometimiento del otro, pero también tengo la búsqueda y la conquista de la libertad. Tengo el egoísmo, pero también está la compasión. Está la respuesta a incentivos y está el miedo al futuro, como tú decías, ¿no? Entonces, yo lo que sí que veo es que nos rigen emociones muy contradictorias y yo creo que eso es lo que explica que las sociedades pues avanzamos a trompicones, no hemos avanzado linealmente, damos 3 pasitos para adelante, 2 para atrás, pero con los siglos vamos avanzando. Oye, este es un libro lleno de fundamentos, de curiosidades, de anécdotas, de cuestiones de nuestra vida cotidiana y de preguntas que tú haces también al lector, que estoy segura de que muchos habrán dialogado contigo a la vez que leían este libro. Yo creo que todo ello busca una lectura amena, pero también esa vocación de divulgación, ¿no? O sea, creo que no podría soportar que alguien no aprendiese, que creo que se aprende mucho después de leer este libro. Sí, yo siempre he tratado de hacer mis libros muy asequibles para el gran público. Yo creo que alguien dijo alguna vez que si algo no es simple, no es verdadero. Yo creo que la simplicidad y la sencillez no significa ausencia de valor y yo siempre he tratado de divulgar mis libros, sobre todo los ensayos económicos, empresariales o sobre temas sociales, siempre de una manera muy clara, muy divulgativa, muy fácil para todos los públicos, ¿no? Yo creo que eso es lo bonito también de lo que tenemos que hacer los que nos dedicamos a un campo concreto, poderlo acercar a otras personas que no se dediquen a ese campo. Oye, hay, como decía, una guía de emociones, pero también hay una guía inicial para explicarnos un poco los momentos de la historia que vas relatando capítulo a capítulo. Y ojo que algún salto, salvo algún salto, hay pues un orden cronológico. Quiero decir que tampoco es un libro que tengamos que empezar por el principio al final, sino que podemos ir buscando también las épocas de la historia que más nos llame la atención por algún motivo. Sí, de hecho, fíjate, son 15 capítulos y la historia de la humanidad es larguísima, ¿no? Tenemos dos enciclopedias de historia de varios tomos y volúmenes. Yo aquí al final he seleccionado unos hitos muy concretos y que no son tantos, ¿eh? El reventero que comentaba, el intercambio, la aparición de la propiedad privada, por cierto, curiosamente, la propiedad privada aparece después de la pública, primero vienen los bienes comunales, luego vienen los bienes privados y
Bueno, y a partir de aquí luego la aparición del dinero. Al dinero le destino varios capítulos, con toda su evolución es muy curiosa. Destino un capítulo a las falsificaciones y dirás, ¿por qué? En la historia, porque cuando entiendes los incentivos y los disuasorios del falsificador, entiendes muy bien las reglas de juego de cómo nos organizamos socialmente. Por eso digo, es una historia diferente del mundo. Pero bueno, hablo de los comunismos, hablo de las socialdemocracias, está la era digital, por supuesto, está la aparición de las empresas, la aparición de los seguros. Y bueno, yo creo que por ese sentido creo que toco una historia del mundo desde una perspectiva o capítulos que no son tanto los habituales. Doy fe y recomendamos este libro. Fernando Trías de Bes, de verdad, muchísimas gracias por habernos atendido. A vosotros, hasta pronto. Y ustedes ya lo saben, una historia diferente del mundo. Editorial Espasa ya en sus librerías. Y nosotros nos vamos, si les parece, en estos momentos a hablar de cine, o mejor, de series de televisión. Y es que varias calles de Vigo se han convertido durante estos días en el escenario del rodaje de la película Un hombre de acción, una película, vaya, que no una serie, pero es una producción de La Puga y el Elefante para el gigante audiovisual Netflix, que por eso me salía serie. El film está dirigido por Javier Ruiz Caldera. La película narra la historia del anarquista navarro Lucio Urtubia, un albañil que acabó cometiendo atracos. Un personaje que está interpretado por Juan José Ballesta, que da vida a este falsificador, atracador y contrabandista que vivió entre España y Francia. Por ello, varias calles del centro histórico de Vigo, se lo crean o no, están ambientadas como París de mediados del siglo XX. Bueno, París, Vigo y el cine unidos en esta película, y como es miércoles también tenemos que hablar de veterinaria y lo hacemos siempre con nuestro veterinario de cabecera desde el Centro Veterinario Navia, Marcos Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola María, muy bien, buenas tardes. Oye, que siempre hablamos de perros, pero aquí en general hablamos del mundo animal y tenemos que hacer un huequito también a los gatos y nos has decidido traer alguna serie de curiosidades como que ¿por qué rascan todo el día? ¿Por qué les pasa que se están rascando? Sí, el gato es una mascota, ¿no?, que se ha convertido pues, muy popular en los últimos años. Cada vez vemos más, sobre todo en ambientes urbanos, que la gente se decanta por un gato pues, por diferentes motivos, ¿no? La comodidad de tener un gato en casa, que no exige lo mismo que un perro. Pero los gatos tienen unas necesidades, como tú decías, fisiológicas, ¿no?, naturales, como es el rascado. Y ellos lo hacen por diferentes motivos. El primero, pues por mantener sus uñas en las garras, ¿no?, en un buen estado, que les permita cazar y coger sus cosas, ¿no?, les encanta. Sabéis que las uñas de los gatos son pues retráctiles, quiere decir que las esconden y las sacan cuando ellos quieren y las necesitan tener en unas buenas condiciones. Por eso rascan en primer lugar. Pero también lo hacen porque es una forma de marcar sus territorios. Entonces les gusta marcar el territorio en sitios más o menos visibles, con ese rascado con las uñas, ¿no? No solo marcan con la orina, como hacen en estado natural fuera en una finca, ¿no?, muchas veces, sino que muchas veces lo hacen con el rascado. Por eso es importante la localización del rascador, ¿no? Bueno, importante la localización y entiendo que el rascador, ¿no? Primero, para evitar que nos rasquen absolutamente todo en casa, veíamos ahora hay un gatito con un rascador. ¿Es importante elegir qué tipo de rascador también? Y ya no me contarás dónde hay que ponerlo. Y precisamente te enviaba esta foto de este gatito porque ejemplifica lo que no debe de ser un rascador. Como vemos, el gatito es del mismo tamaño que el rascador y cuando este gatito crezca un poco, ese rascador para él se le va a quedar pues, muy pequeño, ¿no? Va a ser un rascador que no le permita hacer un estiramiento correcto. El material sí que suele ser de los adecuados, ¿no? Sabemos que le gusta el material tipo mimbre, cuerda, cartón para rascar. Imaginémonos un tronco de un árbol, ¿no?, para rascar, pero tiene que ser lo suficientemente largo para que el gato se estire de forma completa. Y pensemos que un gato cuando estira las patas pues es mucho más largo de lo que parece. Por lo tanto, un rascador tiene que ser más grande que nuestro gato y tiene que ser estable. No puede ser un rascador que se mueva cuando el gato quiere hacer este gesto de clavar sus uñas, ¿no? Y tú decías la localización, pues en un sitio que al gato le sea visible y atractivo. No puede estar escondido en la terraza, no puede estar en el cuarto de baño. Tiene que estar en una zona normalmente de paso, una zona donde el gato sepa que su territorio está marcado correctamente.
Esto evita que nos rasquen el resto de la casa, quiero decir, porque yo mientras describías el rascador pensaba tamaño cesta de la ropa, ¿no? Que además material cesto de la ropa, que es lo que a ellos les gusta rascar, aunque esté en el baño. Entonces, ¿evitaremos que nuestro cesto de la ropa de mimbre se convierta en un amasijo de mimbre si le ponemos un rascador al gato o no? Bueno, esto no siempre se cumple, pero sí que hay una serie de trucos, como lo que decía, la localización. Pensemos que el rascador no esté al lado de algo que al gato le suponga un estrés, por ejemplo, la lavadora. Ahí no debe de estar el rascador. Tiene que estar en una zona, como decía antes, visible, de paso, que a él le sea atractiva y que se sienta seguro, porque ahí los demás gatos o personas, los que entren, van a ver que hay un animal que está marcando ese territorio. Y luego un truco también que podemos utilizar son marcas visuales, es decir, que nosotros en ese rascador podremos hacer marcas, y de hecho durante un tiempo, ahora no lo hay en el mercado, pero había una especie de producto con feromonas felinas que se ponía en el rascador a modo vertical. Esas marcas visuales le atraían al gato a rascar. Entonces podemos hacer alguna marca, por ejemplo, con un rotulador para que sepa que ahí queremos que rasque en esa zona, y podemos utilizar lo que la gente llama comúnmente la hierba gatera, no sé si os suena, el catnip, que es una hierba que a los gatos les atrae mucho ese olor, esas sustancias que tiene, a marcar y a frotarse contra esas hierbas. Pues le podemos poner un poco de catnip en el rascador para que vaya ahí. Inciso, ¿porque ya no lo hay en el mercado? Pues me imagino que por un problema de comercialización y rentabilidad. Digamos que estas feromonas se comercializan en diferentes presentaciones y están muy habituados los dueños de gato a usarlas en momentos de estrés, para cuando voy al veterinario, para cuando cambio de domicilio, para cuando introduzco un nuevo gatito, pero había uno específico para el rascado que ha desaparecido. Bien. Dicho esto, gatos. Hemos hablado de gatos, pero quiero hablar también de perros, porque alertabas, bueno, en muchas ocasiones hemos hablado de los alimentos de los perros, de lo que no les debemos dar de comer. Siempre has dicho que ojo con los azúcares y las comidas azucaradas, porque pueden ser muy dañinas para su organismo, pero ahora nos dices, ojo, tampoco los edulcorantes, aquello de sin azúcar no tiene por qué ser bueno para nuestro animal, ¿no? Pues no, y en general hay que decir que son todavía más peligrosos, ¿no? Los edulcorantes que ahora se han puesto tan de moda, edulcorantes de origen vegetal, ¿no? Los azúcares de abedul, este tipo de cosas que se están utilizando en repostería, por ejemplo, cuando la gente no quiere tomar azúcares, o los edulcorantes que llevan, por ejemplo, las gominolas, ¿no? El xilitol, que están muy relacionados. Pues este tipo de azúcares vegetales son muy peligrosos para el funcionamiento del páncreas de nuestros perros, ¿no? Y la intoxicación por este tipo de productos puede llevar a una hipoglucemia severa e incluso algún caso de fallecimiento de alguna mascota. Por tanto, intentemos evitarlos, y si vemos síntomas, cuéntanos cuál puede ser un síntoma de hipoglucemia, como podemos ver que a nuestro perro, si no nosotros, alguien le ha dado de comer, porque esto es muy habitual, ¿no? Sobre todo ahora que empezamos a tener de nuevo contacto con gente, pues que de repente no siempre somos nosotros quienes les damos de comer al animal. No, y de hecho esto es un tema que muchas veces, de hecho ayer por la tarde lo hablábamos con un cliente, ¿no? Que tiene una perra que tiene que estar con una dieta estricta, y dices, claro, es que voy al parque y allí hay 2 o 3 personas que se dedican a alimentar a todos los perros del vecindario. Y este a veces es un problema. En general, este tipo de edulcorantes los utilizamos en casa, no los llevamos a la vía pública, o sea que no va a ser el riesgo en la calle, sino en mi propio domicilio. Y sobre todo, pensemos que un perro, cuando tiene acceso, dejamos nuestras magdalenas, nuestro bizcocho recién hecho encima de la encimera o de la mesa de la cocina, y de repente desaparece, ¿no? Que el perro se lo come todo, que no tiene fin. Entonces, el riesgo, en este caso, lo que notaríamos, síntomas digestivos y, sobre todo, síntomas generales como que el animal está apático. Pensemos en una hipoglucemia, pues estoy sin energía, estoy tumbado. Entonces, en ese momento hay que acudir a un servicio veterinario para medir glucosa y poner el tratamiento que corresponda. Marcos, como siempre, muchísimas gracias. A vosotros. Hasta la semana, María. Saben que si tienen alguna duda veterinaria o cualquier consulta que hacernos, platoabierto@televigo.com. Nosotros volvemos mañana con más.